María era una mujer de 36 años, conocida en su comunidad por su bondad y su risa contagiosa. Estaba casada con Antonio, un hombre que aparentaba ser el esposo perfecto. Juntos llevaban una vida tranquila, o al menos eso parecía. María nunca había sospechado que su vida tomaría un giro tan inesperado. Una mañana, mientras conducía de regreso a casa después de visitar a su madre, un camión perdió el control y embistió su auto en una curva peligrosa. El impacto fue brutal. María quedó inconsciente y los paramédicos la trasladaron de urgencia al hospital. En el camino, uno de los rescatistas murmuró que su estado era crítico. Sin embargo, al llegar, algo insólito ocurrió. Aunque María parecía inerte, podía escuchar y comprender todo lo que sucedía a su alrededor. Estaba viva, pero su cuerpo no reaccionaba. Horas después, mientras yacía inmóvil en una habitación del hospital, escuchó una conversación que le heló la sangre. Antonio estaba al teléfono, hablando con otra mujer. Con la herencia de María, finalmente podremos estar juntos, dijo con frialdad. Aquellas palabras golpearon su corazón como una tormenta. ¿Cómo era posible que el hombre con quien compartió su vida planeaba traicionarla de esa forma? En ese momento, algo dentro de María se quebró, pero al mismo tiempo una chispa de fuerza y determinación comenzó a encenderse. Aunque su cuerpo estaba paralizado, su mente empezó a trazar un plan. Fingiría estar más grave de lo que realmente estaba para descubrir toda la verdad. Sabía que su vida ya no sería la misma. La noche cayó, y mientras las luces del hospital parpadeaban, María decidió que, si lograba salir de esa situación, no solo enfrentaría a Antonio, sino que ayudaría a otras mujeres que, como ella, habían confiado en la persona equivocada. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia una transformación que cambiaría su vida y la de muchas otras. Los días siguientes fueron un desafío para María. Mantuvo su cuerpo inmóvil mientras observaba con detenimiento las idas y venidas de Antonio. Él actuaba como un esposo preocupado frente al personal médico, pero cada vez que creía estar solo, hacía llamadas o enviaba mensajes que delataban sus verdaderas intenciones. Un día, María escuchó una conversación entre Antonio y la mujer con quien hablaba al teléfono, que luego supo se llamaba Claudia. Antonio le explicaba que había arreglado todo para que los médicos certificaran su muerte en caso de que no sobreviviera al accidente. Es cuestión de tiempo, dijo Antonio, con un tono de desprecio que hizo que María sintiera un nudo en el estómago. En medio de su dolor y rabia, María comenzó a reflexionar sobre los últimos años de su matrimonio. Recordó las pequeñas señales que había ignorado, mensajes ocultos, reuniones de trabajo demasiado frecuentes y un cambio sutil en la forma en que Antonio la miraba. Ahora, todo tenía sentido. Había vivido en una mentira. Una noche, mientras Antonio dormía en la silla junto a su cama, María logró mover ligeramente los dedos de su mano derecha. La esperanza iluminó su mente como un faro en medio de la tormenta. Sabía que debía recuperar el control de su cuerpo, pero sin que Antonio lo notara. El tiempo corría en su contra. Desde ese momento, cada minuto que pasaba lo dedicaba a intentar recuperar el movimiento. Se concentraba intensamente, moviendo poco a poco sus extremidades cuando estaba sola. Aunque el progreso era lento, la chispa de su determinación crecía con cada pequeño logro. Un día, mientras Antonio estaba fuera de la habitación, una enfermera entró y, pensando que María estaba inconsciente, comenzó a hablar. Qué lástima que una mujer tan joven esté en esta situación. Pero al menos parece que su esposo se preocupa mucho por ella, dijo con una sonrisa. María deseaba gritarle que no confiara en Antonio, pero permaneció en silencio. Esa misma tarde, María escuchó una conversación entre Antonio y su abogado. Antonio estaba acelerando los trámites para reclamar la herencia de María.
Había encontrado una forma de declarar que ella no se recuperaría y planeaba desconectarla del soporte vital si fuera necesario. En ese momento, María comprendió que estaba en peligro y debía actuar rápidamente. Cuando la enfermera regresó más tarde, María reunió todas sus fuerzas y logró abrir los ojos. La enfermera, sorprendida, llamó de inmediato al médico. Aunque María no podía hablar aún, sus ojos transmitían un mensaje claro: estaba consciente. Los médicos comenzaron a hacerle pruebas, pero Antonio parecía cada vez más nervioso. Esa noche, María decidió que era hora de enfrentarse a la verdad. Cuando Antonio regresó a la habitación, fingió que todavía estaba inconsciente. Él, confiado, empezó a hablar con Claudia por teléfono. «Todo está saliendo según el plan», dijo. María memorizó cada palabra, sabiendo que pronto llegaría el momento de actuar. A medida que María recuperaba lentamente su movilidad, comenzó a trazar un plan para escapar de la situación. Sabía que no podía confiar en nadie dentro del hospital hasta estar completamente segura de sus intenciones. Decidió ganar tiempo mientras seguía fingiendo ser más débil de lo que realmente estaba. Una mañana, aprovechó un momento en que Antonio salió de la habitación para llamar discretamente a su mejor amiga, Elena, quien había estado fuera de la ciudad durante semanas. Con dificultad, María logró susurrar unas pocas palabras: «Elena, ayúdame. Estoy en peligro». Aunque su voz era débil, la alarma en las palabras de María fue suficiente para que Elena entendiera la gravedad de la situación. Esa misma tarde, Elena llegó al hospital y, al ver el estado de María, comprendió que algo oscuro estaba ocurriendo. Fingiendo ser una visitante casual, empezó a investigar discretamente, hablando con las enfermeras y tomando notas sobre los movimientos de Antonio. Ambas sabían que no sería fácil salir de esta situación, pero juntas eran más fuertes. María, mientras tanto, seguía trabajando en recuperar su fuerza. Los pequeños logros diarios le daban esperanza. Cada movimiento que lograba hacer era una victoria silenciosa contra el control que Antonio intentaba imponer sobre su vida. Elena y María idearon un plan para confrontar a Antonio y exponer sus verdaderas intenciones. María fingiría seguir inconsciente mientras Elena grababa una conversación incriminatoria entre Antonio y Claudia. La idea era obtener pruebas suficientes para llevarlas a las autoridades. Cuando Antonio entró en la habitación esa noche, María mantuvo los ojos cerrados y controló su respiración para parecer dormida. Elena, escondida detrás de una cortina, grabó cada palabra de Antonio mientras hablaba en voz alta con Claudia por teléfono. «En unos días, todo será nuestro», dijo Antonio, riendo. Después de obtener las pruebas, Elena salió discretamente del hospital y acudió a la policía. Mientras tanto, María decidió que era hora de dejar de fingir. A la mañana siguiente, abrió los ojos frente a Antonio y lo miró fijamente. Por primera vez en semanas, vio cómo el rostro de su esposo se llenaba de miedo. Antonio quedó paralizado cuando los ojos de María se encontraron con los suyos. Fue un instante breve, pero suficiente para que su corazón se llenara de pánico. Intentó disimular, adoptando su tono habitual de preocupación. «María, amor. Has despertado». «Gracias a Dios», dijo mientras se acercaba a ella. Pero María no pronunció una sola palabra. Ella sabía que tenía que jugar con astucia. Aunque ya podía mover ligeramente las manos y los labios, fingió que su recuperación era mínima. Permitió que Antonio siguiera creyendo que tenía el control, mientras en su mente repasaba los pasos que había planeado con Elena. Cada momento junto a él era una prueba para su fortaleza emocional, pero su determinación crecía con cada mentira que escuchaba de sus labios. Mientras tanto, Elena presentó las grabaciones a las autoridades, quienes empezaron a investigar. La información proporcionada era más que suficiente para levantar sospechas,
pero debían proceder con cautela. Antonio no podía enterarse de la investigación hasta que tuvieran pruebas suficientes para arrestarlo. María confiaba plenamente en su amiga y en el plan que habían trazado juntas. Por las noches, cuando Antonio salía del hospital, María continuaba fortaleciendo su cuerpo. Los pequeños movimientos de sus piernas y brazos eran dolorosos, pero cada avance era un paso más hacia su libertad. Sabía que no solo luchaba por su vida, sino también por su dignidad y justicia. Una mañana, Antonio recibió una llamada inesperada que lo puso visiblemente nervioso. María, observando desde su cama, supo que algo estaba cambiando. La tensión en el ambiente era palpable. ¿Sería posible que las autoridades ya estuvieran acercándose a él? En medio de la tensión, una enfermera llamada Sofía se convirtió en una aliada clave para María. Sofía, quien había notado comportamientos extraños en Antonio, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Una tarde, mientras cambiaba el suero de María, le susurró al oído: «Sé que puede escucharme. Si necesita ayuda, solo dígame». María, sorprendida y agradecida, movió los dedos como señal de afirmación. Esa pequeña respuesta fue suficiente para que Sofía decidiera actuar. Comenzó a monitorear de cerca las visitas de Antonio y a anotar cualquier comportamiento sospechoso. Además, contactó a Elena para coordinar esfuerzos y asegurarse de que María estuviera protegida. Mientras tanto, Antonio empezaba a sentir la presión. Las preguntas de los médicos sobre los avances de María y los rumores de una posible investigación lo ponían al borde del colapso. Sin embargo, seguía intentando mantener su fachada de esposo preocupado. Su actuación no convencía a quienes realmente conocían a María, pero era cuestión de tiempo antes de que cayera su máscara. Una noche, Sofía ayudó a María a realizar un ejercicio más intenso para fortalecer sus músculos. «No estás sola en esto», le dijo con una sonrisa cálida. Ese gesto simple pero lleno de empatía dio a María la fuerza emocional que necesitaba para seguir adelante. En esos momentos de lucha silenciosa, María comenzó a visualizar un futuro más allá del hospital. No solo quería recuperar su vida, sino también asegurarse de que Antonio no pudiera dañar a nadie más. La semilla de su nueva misión comenzaba a germinar. Antonio no sospechaba que sus movimientos estaban siendo observados de cerca. Continuaba con sus planes, creyendo que tenía todo bajo control. Incluso se atrevió a llevar a Claudia al hospital una noche, presentándola como una prima interesada en la recuperación de María. María, al verla, sintió una mezcla de rabia y determinación. Sabía que Claudia era parte del plan para quedarse con su herencia. Fingiendo estar inconsciente, escuchó atentamente cada palabra que intercambiaban. Claudia, con un tono arrogante, incluso hizo comentarios sobre cuánto tiempo más tomaría antes de resolver todo. Elena, quien había recibido una actualización de Sofía, decidió tomar medidas más agresivas. Se presentó en el hospital bajo el pretexto de visitar a su amiga y confrontó indirectamente a Antonio, insinuando que las cosas no estaban tan ocultas como él creía. Antonio, incómodo, intentó mantener la calma, pero la presencia de Elena lo desestabilizó. Esa misma noche, Sofía reveló a María que las autoridades planeaban una intervención en los próximos días. «Ellos quieren asegurarse de que usted esté a salvo antes de actuar», le explicó. María, aunque ansiosa, aceptó esperar. Sabía que apresurarse podría poner en riesgo todo el plan. Por primera vez en semanas, sintió que la justicia estaba más cerca que nunca. Cada día que pasaba, María se acercaba no solo a su recuperación física, sino también a la liberación emocional de la pesadilla en la que Antonio la había sumido. La intervención de las autoridades llegó más rápido de lo que María esperaba. Una tarde, mientras Antonio estaba en el hospital, 2 agentes vestidos de civil se presentaron en la recepción.
fingiendo ser familiares de un paciente, comenzaron a observarlo desde lejos. Antonio no tenía idea de que lo estaban vigilando. Mientras tanto, Sofía y Elena estaban listas para proteger a María en caso de que Antonio intentara algo desesperado. La tensión en el aire era casi palpable. María, quien ya podía mover sus brazos con mayor fluidez, decidió que era hora de enviar un mensaje claro. Esa noche, cuando Antonio intentó despedirse con su acostumbrada actuación de buen esposo, ella abrió los ojos y lo miró fijamente. Antonio retrocedió, visiblemente nervioso. «María, ¿qué sucede?» «¿Por qué me miras así?», preguntó, pero ella no respondió. Esa mirada fue suficiente para que él comenzara a sospechar que las cosas no estaban tan bajo su control como pensaba. Elena, quien estaba presente, tomó nota del comportamiento de Antonio y se aseguró de informar a los agentes. Sabían que era cuestión de tiempo antes de que él cometiera un error que lo incriminara por completo. A medida que los días pasaban, la red alrededor de Antonio se estrechaba. Las autoridades ya tenían suficiente evidencia para actuar, pero querían atrapar también a Claudia, quien parecía ser una pieza clave en el plan. María estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que el final de esta pesadilla estaba cerca. La mañana de la intervención llegó. Los agentes ingresaron al hospital justo cuando Antonio y Claudia discutían en la habitación de María. Ella, ahora más fuerte físicamente, decidió dar el golpe final. «Antonio», dijo con voz firme, «sé todo lo que has hecho». Antonio quedó en shock, incapaz de responder. Claudia intentó escapar, pero los agentes la detuvieron antes de que pudiera salir del edificio. Mientras tanto, Antonio, con lágrimas en los ojos, comenzó a rogar por perdón. Pero María, con una calma impresionante, respondió: «No necesito perdonarte. Lo que necesito es justicia». Con Antonio y Claudia bajo custodia, María sintió por primera vez en meses que podía respirar con libertad. Aunque el proceso judicial apenas comenzaba, la carga emocional que llevaba encima empezó a aligerarse. La enfermera Sofía y Elena permanecieron a su lado, ayudándola a adaptarse a esta nueva etapa. El hospital se convirtió en un lugar de transformación para María. No solo recuperaba fuerzas físicas, sino que también comenzaba a sanar emocionalmente. Los fisioterapeutas se sorprendían por su progreso, atribuyendo su rápida recuperación a una fuerza de voluntad inquebrantable. Para María, cada movimiento que lograba era un recordatorio de que estaba retomando el control de su vida. Durante su estancia, María empezó a reflexionar sobre su futuro. Sabía que ya no quería ser la misma persona que dependía ciegamente de alguien. Decidió que utilizaría su experiencia para ayudar a otras mujeres a evitar caer en las mismas trampas que ella. Este pensamiento se convirtió en su motor, dándole propósito a su nueva vida. Los días pasaron, y María se convirtió en una inspiración para otros pacientes del hospital. Compartía su historia con quienes se sentían derrotados, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, había esperanza. Cada vez que alguien le agradecía por sus palabras, sentía que su dolor había encontrado un propósito. Finalmente, los médicos le informaron que pronto podría salir del hospital. Aunque le emocionaba la idea, también sabía que enfrentaría nuevos desafíos en el exterior. Sin embargo, estaba lista. María ya no era la misma mujer frágil que entró al hospital después del accidente. Ahora era una guerrera en busca de justicia y redención. Mientras María se preparaba para salir del hospital, el caso contra Antonio y Claudia avanzaba. Las pruebas recopiladas por Elena, junto con los testimonios de Sofía y los agentes encubiertos, eran contundentes. Antonio no solo enfrentaba cargos por intento de fraude, sino también por negligencia y maltrato emocional hacia María. María, aunque aún recuperándose, decidió asistir a una de las audiencias.
Sabía que enfrentarlo sería difícil, pero también necesario para cerrar ese capítulo de su vida. Cuando llegó al tribunal, los ojos de todos se posaron en ella. Su presencia era un símbolo de resiliencia, y su testimonio se convirtió en una pieza clave para el caso. Antonio, por otro lado, trató de justificar sus acciones con argumentos débiles y mentiras. Pero cada palabra que decía solo lo hundía más. Claudia, temiendo las consecuencias, intentó culparlo de todo, pero las pruebas eran irrefutables. Ambos estaban atrapados en una red que ellos mismos habían tejido. Después de la audiencia, María salió del tribunal rodeada de periodistas. Aunque no estaba acostumbrada a la atención, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje poderoso. Esto no es solo mi lucha. Es la lucha de todas las mujeres que han sido traicionadas o manipuladas. Hoy, quiero que sepan que no están solas, declaró con firmeza. Esa noche, mientras descansaba en su hogar temporal, María sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque sabía que el camino hacia la justicia y la recuperación era largo, tenía claro que estaba en el sendero correcto. La vida de María comenzó a tomar un rumbo inesperado después del juicio. Inspirada por las mujeres que se acercaban a ella en busca de apoyo, decidió crear un grupo de ayuda. Mujeres Unidas por la Justicia nació como un espacio seguro donde las víctimas de traición, abuso o manipulación pudieran compartir sus historias y encontrar orientación. El grupo creció rápidamente, atrayendo a mujeres de todas las edades y contextos. Cada reunión era un recordatorio del poder de la sororidad y la empatía. María dedicaba horas a escuchar, aconsejar y empoderar a quienes llegaban con corazones rotos y mentes confundidas. Su experiencia personal se convirtió en una herramienta poderosa para guiar a otras hacia la recuperación. Además, comenzó a colaborar con abogados y psicólogos para ofrecer recursos legales y emocionales a las mujeres en situaciones vulnerables. Los casos de manipulación financiera, como el que ella enfrentó con Antonio, eran más comunes de lo que imaginaba. Esto solo fortaleció su determinación de marcar una diferencia real. María también decidió compartir su historia en conferencias y eventos. Su testimonio, lleno de dolor, valentía y superación, tocaba los corazones de quienes la escuchaban. Muchas mujeres se acercaban después de sus charlas, agradeciéndole por inspirarlas a tomar el control de sus vidas. Aunque su camino seguía siendo desafiante, María encontró en su propósito una razón para seguir adelante. Sabía que cada mujer que ayudaba era una victoria más contra las sombras del pasado. Un día, mientras revisaba documentos para una nueva conferencia, María recibió una carta inesperada. Era de Antonio, enviada desde la cárcel. Al principio, dudó en abrirla, pero finalmente decidió enfrentar lo que fuera que él tuviera que decir. La carta estaba llena de disculpas y súplicas de perdón. Antonio intentaba justificar sus acciones, diciendo que la ambición y la presión lo habían llevado a tomar malas decisiones. Aunque las palabras eran cuidadosamente elegidas, María podía sentir la manipulación oculta entre líneas. En lugar de responderle, decidió compartir la carta con Elena y su grupo de apoyo. Les explicó que, aunque entendía el concepto de perdón, no significaba olvidar ni permitir que alguien volviera a dañarla. Este acto de compartir su experiencia fortaleció aún más los lazos con las mujeres que la rodeaban. Sin embargo, la carta despertó recuerdos dolorosos. María decidió enfrentarlos a través de terapia y meditación, herramientas que le ayudaron a encontrar la paz interior. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía usarlo como combustible para construir un futuro mejor. En una de sus sesiones de terapia, María compartió una reflexión que marcaría el rumbo de su vida: el dolor puede ser una prisión o una plataforma. Yo elijo que sea mi plataforma para elevarme y elevar a otras. Estas palabras se convirtieron en el lema de su grupo y en el mantra que guiaba su vida diaria. A medida que su grupo de apoyo crecía, María comenzó a ver los frutos de su trabajo. Mujeres que habían llegado destrozadas ahora regresaban con sonrisas y historias de éxito.
Cada testimonio era un recordatorio del impacto que podía tener cuando alguien decidía luchar en lugar de rendirse. María también se convirtió en mentora de jóvenes que enfrentaban relaciones tóxicas o manipuladoras. Creó talleres educativos en escuelas y comunidades para enseñar a reconocer señales de abuso y fomentar la autoestima. Su enfoque preventivo comenzó a cambiar vidas incluso antes de que las heridas ocurrieran. Además, su historia llegó a los medios, y pronto recibió invitaciones para participar en programas de televisión y documentales. Aunque al principio se sintió abrumada por la atención, entendió que era una oportunidad para amplificar su mensaje. Si mi historia puede evitar que una sola mujer pase por lo que yo viví, entonces vale la pena, decía con humildad. María también recibió reconocimiento por su labor, siendo galardonada con premios locales e internacionales. Pero, más allá de los trofeos, su mayor recompensa era ver a las mujeres que había ayudado a recuperar sus vidas y su dignidad. En su corazón, sabía que aún había mucho por hacer. Cada día era una oportunidad para aprender, crecer y ayudar a otros. María no solo se había recuperado del accidente y la traición de Antonio, había transformado su vida en una luz para quienes aún estaban atrapados en la oscuridad. Con el éxito de su grupo de apoyo y talleres, María comenzó a visualizar un proyecto aún más ambicioso. Decidió crear una fundación que ofreciera refugio y asesoría legal a mujeres en situaciones de riesgo. Con la ayuda de Elena, Sofía y otros aliados, Nueva Luz tomó forma como un faro de esperanza para quienes no veían salida a sus problemas. La fundación no solo proporcionaba ayuda inmediata, sino también programas de capacitación para que las mujeres pudieran reconstruir sus vidas. Clases de finanzas personales, desarrollo de habilidades y terapia emocional se convirtieron en pilares del proyecto. María estaba convencida de que empoderar a las mujeres era la clave para romper ciclos de abuso y dependencia. Con el tiempo, Nueva Luz se expandió a otras ciudades. Muchas mujeres que habían sido ayudadas decidieron convertirse en voluntarias, devolviendo lo que habían recibido. El impacto del proyecto se extendió más allá de lo que María había imaginado. Cada historia de éxito la llenaba de orgullo y renovaba su energía para seguir adelante. Sin embargo, el camino no siempre fue fácil. Algunos detractores intentaron desacreditar a María, cuestionando sus motivos y su pasado. Aunque estas críticas la afectaban emocionalmente, encontró en su equipo y en las mujeres que apoyaba la fortaleza para seguir adelante. Las voces negativas son un eco del miedo al cambio, solía decir. En una ceremonia de inauguración de un nuevo refugio, María dio un discurso que quedó grabado en la memoria de todos. No somos víctimas, somos sobrevivientes. Y como sobrevivientes, tenemos el poder de construir un mundo mejor para nosotras y para las generaciones que vienen. Las lágrimas y aplausos que siguieron fueron prueba de que su mensaje había llegado al corazón de muchos. A medida que la fundación crecía, María se enfrentaba a retos administrativos y emocionales. La gestión de recursos y la coordinación de equipos eran un aprendizaje constante, pero también una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades. A pesar de los desafíos, nunca perdió de vista su misión principal, ayudar a quienes más lo necesitaban. En medio de estos cambios, María recibió una invitación para hablar en un foro internacional sobre derechos de las mujeres. Aunque la idea de compartir su historia en un escenario global la intimidaba, decidió aceptar. Sabía que cada palabra que pronunciara podría inspirar a otras personas a tomar acción en sus propios países. El foro fue un éxito. María compartió su experiencia con una pasión y autenticidad que conmovió a la audiencia. Al finalizar, recibió múltiples invitaciones para colaborar con organizaciones internacionales. Aunque estas oportunidades la llenaban de orgullo, también la obligaron a replantearse cómo equilibrar su vida personal con sus nuevas responsabilidades. Durante esta etapa, María aprendió la importancia de delegar. Confió en Elena y otros miembros clave de su equipo para gestionar partes de la fundación mientras ella viajaba y representaba la causa en diferentes lugares. Este acto de confianza fortaleció aún más los lazos entre su equipo y permitió que la fundación siguiera creciendo. A pesar de su apretada agenda, María nunca perdió el contacto con las mujeres que ayudaba. Cada vez que regresaba a su ciudad,
dedicaba tiempo a escucharlas y a recordarles que, aunque su rostro apareciera en carteles y escenarios, su verdadero propósito seguía siendo estar al servicio de ellas. Aunque María había avanzado mucho en su vida, sabía que aún quedaban heridas del pasado por sanar. En uno de sus viajes, decidió visitar el lugar donde había ocurrido su accidente. Quería enfrentarse a ese capítulo de su vida desde una perspectiva diferente, como una mujer que había transformado el dolor en fortaleza. Cuando llegó al sitio, los recuerdos volvieron con intensidad. Pero esta vez, en lugar de sentirse derrotada, María se permitió llorar como un acto de liberación. Cada lágrima derramada era un paso hacia la reconciliación consigo misma. Sabía que no podía cambiar lo ocurrido, pero podía decidir cómo relacionarse con su historia. Esa visita también le permitió reflexionar sobre el perdón. Aunque nunca olvidaría lo que Antonio y Claudia le habían hecho, decidió liberar el peso del resentimiento. El perdón no es para ellos, es para mí. Es mi manera de cerrar esta puerta y abrirme a nuevas posibilidades, pensó. Cuando regresó de ese viaje, compartió su experiencia con su equipo y su grupo de apoyo. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos decidir qué hacemos con ello, les dijo. Sus palabras resonaron profundamente, inspirando a otras mujeres a enfrentar sus propios fantasmas. Este acto de reconciliación interior marcó un nuevo comienzo para María. Aunque ya era una figura reconocida y admirada, esta experiencia le permitió conectar de manera aún más genuina con quienes la rodeaban. Ahora, más que nunca, estaba lista para enfrentar cualquier reto que la vida le presentara. El impacto de María comenzó a trascender generaciones. Jóvenes que habían crecido escuchando su historia se acercaban a ella para agradecerle por su ejemplo. Muchas de ellas habían encontrado en su lucha y resiliencia la motivación para seguir sus propios sueños, incluso en circunstancias difíciles. En respuesta a este interés, María decidió iniciar un programa dirigido a adolescentes. Futuras Líderes se convirtió en una plataforma para enseñar habilidades de liderazgo, autoestima y prevención de relaciones tóxicas. Las jóvenes participantes no solo aprendían herramientas prácticas, sino que también encontraban en María un modelo a seguir. El programa tuvo un éxito rotundo, atrayendo la atención de educadores y autoridades locales. Algunas escuelas adoptaron las enseñanzas como parte de su currículum, asegurándose de que las lecciones de María llegaran a más personas. Este nuevo enfoque permitió que su mensaje de empoderamiento llegara incluso a quienes no habían experimentado abuso, ayudándolos a construir relaciones saludables desde el principio. Además, el programa generó un diálogo intergeneracional. Muchas madres asistían a las actividades con sus hijas, compartiendo historias y fortaleciendo sus lazos familiares. María, al ver estas conexiones, se dio cuenta de que su impacto no solo estaba en las mujeres que ayudaba directamente, sino también en las familias y comunidades que se beneficiaban de su labor. Al final de cada sesión, María siempre recordaba a las jóvenes: ustedes son el cambio que este mundo necesita. Nunca duden de su valor ni de su capacidad para transformar sus vidas y las de los demás. Los años pasaron, y María se convirtió en una figura legendaria dentro de su comunidad y más allá. Aunque había alcanzado el reconocimiento global, nunca perdió su esencia humilde y su compromiso con quienes la necesitaban. Su fundación, ahora con presencia en varios países, continuaba transformando vidas. En un evento especial, María recibió un homenaje por su labor. Rodeada de mujeres que había ayudado a lo largo de los años, se dio cuenta de la magnitud de su impacto. Cada rostro en esa sala era un testimonio vivo de que, incluso en las peores circunstancias, el amor y la solidaridad podían prevalecer. María aprovechó la ocasión para compartir una reflexión final: mi historia no es solo mía. Es la historia de todas las mujeres que han decidido levantarse después de caer. Mi legado no está en los premios ni en los aplausos, sino en cada vida que ha cambiado gracias a este movimiento. Después del evento, María regresó a su hogar, donde disfrutó de un momento de tranquilidad. Mirando el atardecer, pensó en el camino que había recorrido. Aunque había enfrentado dolor, traición y desafíos, también había encontrado amor, apoyo y propósito. María había pasado de ser una víctima a una líder, de la oscuridad a la luz.
Su historia, llena de lucha y esperanza, quedaría grabada en los corazones de quienes la conocieron. Su legado, más allá de las instituciones y proyectos, era un recordatorio de que la resiliencia y el amor propio podían transformar incluso las vidas más rotas.